acá desde Miami nomás, desde Miami, y bueno, y Richard Trujillo. Bueno, Jennycita, yo te voy a ceder la palabra porque tú eres aquí la anfitriona. Yo, por ejemplo, estoy calentando motores nomás, pero dale, por favor, bienvenida a mi maestra y mi querida amiga Jennycita para la presentación en el día de hoy a lo que vamos a compartir. Adelante, Jennycita, por favor. Permíteme un segundo, voy a ver cómo se puede esto grabar. Diego, ¿cómo le hago esto para grabarlo? Yo creo que ya está grabando ya. Salió sí. Que estaba grabando. Ah, sí. Diego ya lo está grabando, supongo. Vamos a mirar. ¿Sí se me escucha bien? Por ahí me confirman las chicas que veo rostros por aquí. ¿Sí se escucha? Bueno, primero, Sammy, darte las gracias en estos tiempos de eclipses y emociones caóticas. Es interesante poder hablar de este tema que me conecta mucho con un verdadero propósito de vida. La geometría sagrada y la astrología son herramientas, digamos, comprobables para mí. Yo soy canalizadora angelical, trabajo mucho desde el abstracto, pero la vida me llevó toda mi vida a tener curiosidad por los números, hasta que llegué a la geometría sagrada y empecé a ver las formas y fue un llamado. Yo no puedo decirles que me acerqué a la geometría por una necesidad de protección energética, porque no fue así. Simplemente yo veía las formas y quería hacerlo. Se activó mucho mi lado de juego, mi casa 5, digo, se activó. Quería aprender a conectar con hacer algo tan complejo como es el cubo de Metatron. Y a medida que iba estudiando la geometría, iba entendiendo el tema de los números, porque desde yo como canalizadora angelical trabajo con números, veo señales, tengo que tener un concepto más definido. Entonces los números desde la geometría dan una información profunda. No simplemente decir, este numerito significa tal, no, sino que hay una profundidad y tiene sentido para mí. Cuando vemos la rueda zodiacal, nos habla del gran círculo, que es la finalidad del ser. Llegar a esos 12 signos zodiacales, integrarlos en nosotros, ¿no? Entonces, esa sería mi presentación. Ay, perdón, que está tocando el timbre. El llamado de geometría, una vez que lo activamos, nos ayuda a elevar conciencia, nos ayuda a tener conciencia de cómo mis manos pueden abrirse, cómo yo puedo mirar el sol y entender por qué había una adoración hacia ese gran ser redondo. Entonces, en la esfera, en la redondez, encontramos una complejidad, una completud total. Entonces, la carta astral es esa gran esfera. Nosotros somos 12 partes que tenemos que entendernos. Saber mi carta natal a mí me ha dado mucha comprensión de mis emociones, sobre todo, para poder llevarlas en ese camino abstracto de mi vida, ¿no? Así es, Amisito, ¿qué te parece esta pequeña narración de mi parte para hablar así de la astrología y la geometría, numerología? Bueno, creo que hemos concluido nuestra charla del día de hoy con la explicación. No, muy completa, muy completa. Yo le preguntaba, digo, si estamos grabando, supongo que sí, no sé, y les pido el favor, quienes tengan el micrófono abierto, siéntanse la confianza de cerrarlo. Y además de abrirlo cuando quieran decir alguna cosita que tenga la oportunidad de contribuir al grupo. Yo como no tengo mi luna en Aries, pues las cosas de frente, como debe ser, bonito. Bueno, y entonces, pues yo traía aquí varios comentarios, ¿no? Con mucho cariño, siempre con mucho cariño. El primero, desearles a todos un feliz término de ciclo. Los que están en 31 de diciembre dicen feliz año. Cuando yo estoy a 19 de marzo digo feliz año. Porque para mí el 31 de diciembre está a 10 grados de Capricornio. Y alguien que me explique si las fechas del calendario gregoriano tienen correlación con algún evento del cual yo me esté perdiendo. A diferencia del ciclo en donde mañana tenemos el equinoccio de primavera, en donde el sol vuelve a ocupar los 0 grados de Aries, primavera, para quienes estamos en México, perdón por mis queridos
amigos y hermanos peruchos, el equinoccio de otoño. Entonces, la pregunta que viene es, si hay un ciclo que inicia mañana y hoy termina uno, ¿estamos siendo conscientes de ello? También lo mencionaba Jenny con mucho acierto, que nos encontramos en una referencia entre eclipses. Esta referencia entre eclipses, el pasado eclipse que tuvimos, el pasado, el eclipse de la luna llena en Virgo, el pasado, no sé ni qué día es hoy, sí, hoy estamos ¿a qué? A 19, sí. Entonces, fue el pasado 14, perdónenme que ni sé en qué tiempo estoy. El pasado 14 fue el eclipse en Virgo, ¿sí? Y se nos viene el próximo 27, 28, la luna nueva desde Aries, y luego para el 12 de abril se nos viene la luna llena desde Libra, otro eclipse. Entonces, la pregunta es, y estas temporadas entre eclipses, que realmente no comenzaron el 14, sino digamos el 12, y que se van hasta el 15 de abril, ¿qué correlación tienen con todo el proceso que yo estoy viviendo? ¿No? ¿Y qué tiene este concepto de inicio de año con todo lo que estoy viviendo? ¿Por qué eventualmente me siento un tanto mareadito? ¿Por qué eventualmente me siento un poco desorientado frente a lo que está pasando? Siento que los tiempos y las velocidades de los tiempos han cambiado. Y sigo con la idea, ¿no? Tenemos un escenario que comenzó como mínimo, en noviembre del año pasado, con un ciclo de Plutón entrando en Acuario, y que de alguna forma, digamos, terminaría por ahí para julio-agosto, con el último de los planetas sociales y transpersonales haciendo cambio, cuando entre Urano a Géminis. Y entonces la pregunta es, ¿y ese ciclo de 8 o 9 meses, cómo me afecta? Entonces, fíjense lo que está ocurriendo. Estamos encontrando que hay escenarios a corto plazo, llamémoslo lunas nuevas o llenas, escenarios a mediano plazo, llamemos este ciclo de sándwich desde el 12 desde el 12 de marzo hasta el 15 de abril, con su intermedio, con su contenido del sándwich en la iniciación del equinoccio, y tenemos ciclos mayores de 8 y de 9 meses que tienen que ver con unos cambios de nueva humanidad, ni más ni menos. Entonces, ahora viene el tema, ¿cómo me correlaciono yo en todo ese rollo? Cuando empiezo a entender que yo hago parte de una esfera, como dice Jenny, que se llama planeta, que tiene una referencia de espacio y una referencia de tiempo, y que en ese mundo estamos correlacionados con un universo, pero que adicionalmente en ese planeta yo soy una ínfima parte de esa materia divina imbuida, me gusta la palabra imbuida, me trajo lindos recuerdos, imbuida, integrada en un planeta. Empiezo a entender que hay un mundo dentro de un mundo, dentro de un mundo más amplio. Y empezamos a entender que todo este proceso, desde nosotros, y ubiquémonos como individuos en nuestro espacio corporal de 22 cuerpos, en nuestro espacio corporal, de ahí hacia adentro, hasta nuestra pequeña y mínima partícula, y de aquí hacia afuera, en correlación con el resto del universo, tienen un solo principio, y es el principio de orden. El principio de orden lo es todo. Y el orden empieza por nosotros, por nuestra conciencia individual, por la integración de nuestros escenarios
mórficos, llamemos cuerpos físicos, emocionales y mentales, y adicionalmente por nuestra correlación con un planeta y de ahí con un universo. Cuando entendemos todo este proceso y entendemos que hay un principio de orden, ¿cómo logramos identificar ese principio de orden? Pues a través de herramientas como la astrología, la numerología y la geometría sagrada. Y tenemos una gran responsabilidad y es atender ese orden. Atender ese orden. No solo por nosotros. Este es un momento de ser bien egoístas, de atendernos a nosotros, pero también por la responsabilidad que tenemos con el resto de la humanidad, de atenderlos también y de contribuir en ella. Entonces, hoy vamos a entender este principio de orden y vamos a encontrar cómo estas herramientas son fundamentales para integrarse en un trabajo personal que nos sirve para al mismo tiempo dar lo mejor de nosotros hacia la humanidad. ¿Ok? Y es lo que pretendemos hoy. Entender, mostrar cómo los elementos de la carta natal se conectan con la geometría sagrada y se conectan con la numerología. ¿Ok? En algunos ejemplos cortos. Esto tiene obviamente cientos de años de explicaciones, pero vamos a ir en unos ejemplos muy cortos. Voy a también aprovechar para hacer propaganda a Keros, al Centro Holístico de Transformación, porque quiero que ustedes me escuchen y es mi momento de desahogarme para que entiendan todo el principio que Keros trae en esta complejidad de contribuir a la nueva humanidad. Entonces, si logramos construir un centro para atraer a la gente, podemos hacer nuestro centro personal, nuestro altar personal y nuestro trabajo personal con muchísima mayor facilidad. No solo en Keros, me refiero a nivel personal desde donde nos encontremos. ¿Ok? Entonces, esto me parece importante. Bien, ¿cómo vamos a ir? Vamos a ir compartiendo un poco la pantalla, ¿sí? Voy a contarles un poco de los elementos. Luego Jenny me va a complementar en el concepto de elementos, ¿sí? Luego vamos a ir hablando de algunos componentes de la carta natal y ver qué sentido tiene todo esto. También Jenny lo va a traer en correlación y así vamos a ir en esta dinámica. Siéntanse en la confianza, por favor, de interrumpir y preguntar. Esto es una conversación en familia. Esto no pretende ser cátedra magistral, ni además maestros en el arte de la interpretación somos. Todavía somos alumnos en el trabajo lindo del proceso interpretativo. Entonces, les voy a compartir un poco la pantalla, si me permiten, y les voy a ver cómo le hago a esto. Permítanme un segundito. ¿Sí? Ok. Jenny dice que se le cortó, que está volviendo a entrar. Seguro ya entró ahora, Jennycita. Bien. Permítanme un segundo. Voy a ver cómo le hago a esta parte. En ese segundo, déjenme presumir que yo conozco Keros y es un lugar hermoso. Muchas gracias. ¿Quién habla que no lo estoy viendo? Para pasarle el pago por la promoción. Gracias por la pauta. Lucas. Claro que sí, por molestarlo, Lucas. Bienvenido, claro que sí, bienvenido. Aquí tienes tu casa, Lucas, ya lo sabes, ¿no? Sí, quiero volver pronto porque sí. Aquí estás en tu casa. Permíteme, gracias. Yo voy sacando acá el primero de los, vamos a hablar de los elementos. Bien, vamos a ver si con esto voy a poder compartirles solamente esa imagen. Es lo que quisiera yo, ¿no? Aquí está. Muy bien, ya aprendí. Ok, amigos. Entonces, o amigas, más que amigos. Ok, ahí están viendo la pantalla. Sí, gracias. Ok. Entonces, vamos a hablar de los conceptos de los 4 elementos. Esta parte es interesante. Bueno, todo es interesante. Sí. Juan Pablo. Hola, Juanpis. A ver, que levantaste la mano. Cuéntanos. ¿Qué pasa, Juanpis? A ver. No, soy yo, Sammy, Marta. Es que, hola, Martica. También quería decir que estuve en Keros y maravilloso, estuve con mis primas, tuvimos una experiencia hermosa, maravillosa, sanadora, nos encontramos a nosotras mismas, con nuestras primas, con el cacao, con esa belleza de ceremonias que nos diste. Te quiero.
Gracias, Martica. Bueno, saludos allá a Santa Marta también en Colombia. Bien. Estoy en Perú. Ahora estás en Lima. Bueno, muy bien, entonces saludos en la casa. Muy bien, porque Bueno, allá es donde me quedo yo cuando voy a Lima. Bueno, ahora sí Ok, entendí por qué está en el computador de Juanpis. Bueno, volviendo al tema, entonces, vamos a los 4 elementos. Y entonces, aquí hay un tema interesante, ¿no? Acá hay un tema interesantísimo, y es que resulta que nuestras cartas, hola mi querida Lu, qué gusto verte por acá, ha llegado también allá desde Perú. Muy bien, entonces estaba comentando de los 4 elementos. Y en los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, se compone la dinámica del universo al 100%. El universo no necesita pedirnos permiso, no necesita moverse desde posiciones desequilibradas. Sin embargo, en nuestra carta natal, siempre tenemos, es lo que he visto yo, he visto de verdad, bueno, en mis 30 y tantos años de conexión con la astrología, he visto algunas personas cercanas, medio balanceadas, pero nunca con los 4 elementos en una proporción del 25% cada uno. ¿Qué es lo que ocurre acá? El concepto de elemental es importantísimo, porque muchas veces sucede que nuestra carta no la compone el signo sobre el cual nuestro sol se encontraba cuando nacimos. Entonces, ¿cuál es la costumbre? Traigo, por ejemplo, mi ejemplo, siempre lo pongo de primera persona, no sé, será mi ascendente Leo, o eventualmente porque me queda más fácil saber que no voy a ser invidente con ninguno. ¿Qué ocurre? Yo nací un 8 de junio. El 8 de junio mi sol se encontraba a 17 grados de Géminis. Y bueno, ¿y entonces qué signo soy yo? Yo soy Leo. ¿Y por qué soy Leo? Porque mi componente de la totalidad de la carta tiene más un elemento de fuego con una condición fija que un elemento de aire con una condición mutable. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes y los reto, ¿quién sabe qué signo es? Porque, ¿quién sabe qué signo es? Me dice Jenny que no le hablo. ¿Qué cosa? Aquí estamos, esto es divertido, cuando uno está en la orquesta y bailando al tiempo. Disculpen, yo ya le voy a decir a Jenny que por favor le diga a Diego que le apoye. Un segundito, mil disculpas, pero como esto es en confianza y se trata de tocarnos, ya, parece que ya entraste, Jenny, no sé. ¿Qué le podemos decir a Jenny? Vamos a ver cómo le ponemos acá. Sí, habla con Diego. Aquí, habla con Diego, le vamos a poner. Muy bien, y le pasamos el contacto de Diego, mientras que nosotros vamos a entrar aquí a nuestra conversación. Bien. Ok, entonces les estaba explicando el concepto de los elementos. Entonces, es muy importante que cuando ustedes revisen su carta natal, comencemos por entender el concepto de los elementos. Por favor, que tenga el micrófono abierto, les agradeceré que lo puedan silenciar. Les digo exactamente quién lo tiene abierto. ¿Sí? Lucas, gracias. Perdón, Lucas. Bueno, entonces, estaba en el concepto de los elementos. Cuando yo logro identificar cuánto contenido tengo de cada elemento, ¿sí? Del 100% vamos a suponer que Sammy tiene 55% de fuego, 35% de aire son 80, pongámosle 15% de agua son 95 y 5 de tierra, por tomar un ejemplo, no correspondiente a mi contenido. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo 5% de tierra, que es un elemento que debería estar alrededor del 25%, ¿cómo puedo yo hacer para poder atender el resto del contenido y llevarlo al elemento de tierra en un 25%? Hay 2 formas de hacerlo. Miren cómo hay temas interesantes acá. La primera es, o hay 3 formas de hacerlo. La primera es
identificar cuál es el contenido completo, cuál es el contenido completo, cuál es el contenido. Hola, Nico. Hola, Nico. ¿Cuál es el contenido completo de la totalidad de la carta? Y desde ahí podemos nosotros organizar cómo nos complementamos con la diferencia. Si yo soy Leo, entonces yo puedo mirar cómo puedo organizar los elementos. Perdón. Bueno, disculpen, tuve que quitar un momento el WhatsApp porque no podía entenderlo. Bien. Es difícil así, discúlpenme, pero sí es difícil poderme concentrar y al mismo tiempo recibir los mensajes de WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En mi carta natal busco cuáles son los escenarios que tengo, digamos en el caso de San. Si tengo mucho de fuego y tengo poco de tierra, pues busco los escenarios que tengo en mi carta con elementos de tierra. Vamos a suponer qué planetas en signos de tierra tengo, ¿sí? Vamos a suponer también qué casas se encuentran atendidas desde signos de tierra, y esto me puede dar la oportunidad de, por ejemplo, complementar mi debilidad de elemento, por ejemplo, a través de una relación de pareja, o podría ser también complementar mi debilidad de elemento a través de una profesión, y me doy cuenta que cuando soy profesional tengo un espacio para poder hacer este trabajo y poder crecerme. También podría ser a través del trabajo en familia o a través de una serie de oportunidades distintas, como por ejemplo el manejo de mis recursos, etcétera, etcétera. Entonces, tengo dos escenarios. Tengo el primer escenario del contenido de la carta y tengo ya el escenario en donde en mi carta puedo mirar cuáles son las casas y cuáles son los planetas que pueden funcionar para poder encontrar esto. ¿Sí? Permítanme un segundito. Creo que voy a tener que hacer una pausa, ¿sí? Y me muero de la vergüenza, ¿sí? Dice acá, otras personas quieren entrar ahora, ¿cómo hacemos? Dice Jenny. Entonces, voy a tener que dejar pendiente el fondo para ir a la forma, ¿no? Esto es muy 3D, ¿no? Y francamente me fastidia, ¿sí? Estar en este concepto de la 3D, de estar dejando el fondo del contenido, ¿sí? Por la forma, ¿sí? Veo que ya entraste, Jenicita. ¿Ya entraste? ¿Me escuchas? No lo sé. Sí, ya me estaba preocupando. ¿Qué había pasado? Gracias. Nosotros también hicimos una pausa y ya, verdad, estaba fastidiándome, le decía a la gente, por cuenta de estar en la forma y no en el fondo. Pero me alegra que ya estés de vuelta, ¿sí? Y con eso nos podemos organizar. Qué bien, qué bueno. Bueno, disculpen mi malestar, ya ahorita se me quita en un ratito. Bueno, sí, en confianza, sí, podemos molestarnos y después estar otra vez bien. Bien, entonces, estaba mencionando el concepto de los elementos. Los elementos, entonces, tienen un contenido. La pregunta es, ¿cada uno de ustedes ha revisado su carta natal para saber en ese contenido cuánto tienen de un porcentaje del otro y del otro de los elementos y han visto cómo se complementa? Entonces, es la primera inquietud que quiero dejar yo. Ahora, la otra forma la trae Jenny, que tiene que ver con el trabajo bonito de la geometría sagrada asociada. Lo que alguna vez hablábamos, Jennycita, no sé si escuchaste algo de lo que venía yo mencionando, ¿sí? Pero lo que estaba diciendo es, cuando una carta natal muestra una deficiencia de elementos, ¿cómo lo podemos complementar, por ejemplo, a través de la geometría sagrada, ¿sí? O a través de otros escenarios manejes? Entonces, pues ahí venía la primera parte, ¿no? La primera inquietud. Adelante. Bueno, ahí no sé si llegaste a recibir mis diapos. Justo salieron 12 diapositivas para explicarlo. Por supuesto. Aquí ya. Ya me comenta si se puede. Busco entonces un momento el WhatsApp y vemos a ver cómo las podemos compartir. Y lo voy explicando, ¿no? En la geometría encontramos información muy milenaria, donde nos hablan de que ciertas formas son como códigos para nosotros.
y cada elemento tiene su función. Yo, por ejemplo, soy geminiana. Viendo mi carta, también sé que mi carta tiene mucho aire, mucho agua y poquito fuego, no mucha tierra. Yo en una veo la deficiencia, ¿no? En mi carta, pero también reconozco, yo creo que lo que he aprendido es reconocer el elemento que está más fuerte en mí. Que claro, al ser aire me hace ser un poco más versátil, poder manejar la comunicación, superando mis temores, ¿no? Entonces en la geometría, ya ahí está, por ejemplo, la gente verá la diapo, gracias a mí. Esa es una de mis carátulas que uso para que nos veamos dentro de lo que viene a ser la Merkabah, ¿no? Es como que la carátula de la presentación, Sammy. A ver, pasa ahí por ahí otra diapositiva. Vamos a ver si sale. Por ejemplo, vamos a ver el hombre de Vitubio. Leonardo da Vinci, ¿quién fue? Un gran pensador versátil. Muchas veces en mi caso, que sale en mi carta, mucha indecisión por saber qué decidir. En mi numerología también. Me gusta de todo, pero no sé qué escoger, ¿no? Y la esfera es el gran todo. ¿Cuál es la finalidad? Que conozcamos todas las partes de nosotros y nos encontramos en el todo. Pero para ello tenemos que tomar decisiones. Entonces, el primer elemento cuando hacemos geometría sagrada, por ejemplo, el cubo de Metatrón, que es como que el resumen de la vida. Me avisas cuando debo pasar las filminas, por favor, Yanisita. Ya, Samicito, gracias. Como les decía, en la geometría somos un desorden total, somos el caos. Y en la geometría, al final y al cabo, tenemos formas como el triángulo, como el cuadrado, el cubo, que tienen la finalidad de encontrarse en la esfera, así como está Da Vinci ahí que muestra el hombre de Vitubio. Busca encontrar la totalidad en la esfera, pero para ello necesita hallarse en sus otras formas, digamos elementos. Somos una suma de elementos, somos aire, tierra, fuego, agua. Y tenemos que encontrar la plenitud. Ahora pon la siguiente, Samicito. Esto nos habla de la separación. Nosotros como unidad somos el todo, ¿no? Por ejemplo, Sammy, Jenny, todas las personas que están aquí, en sí son el todo, pero somos parte de un gran cosmos, ¿no? Y cuando nosotros se dice, pues venimos a la Tierra, porque eso era lo que querían los grandes sabios, no entender. ¿Por qué? Si Dios nos creó, debe haber algún cierto de código, algo. Porque hay algo tiene que haber. Eran los grandes pensadores que buscaban encontrar el porqué de la vida. Entonces, por eso ellos adoraban por ejemplo, al dios Sol. Y lo que dice la geometría es que todo nace desde una separación. O sea, el todo se separa. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, una simple gráfica, ¿no? El todo se separa y genera la separación. Entonces, pasa por ahí la siguiente diapo a ver si sale esa mesita. Estoy tratando de hacer algo, ¿no? A ver la siguiente, que está un poco desordenada las diapos. A ver la siguiente. Por ejemplo, ahí ya. No, antes. Una antes. Vamos a poner una antes. Por ejemplo, ahí lo que vemos es a un ser íntegro, ¿no? Conectando con todos sus elementos. Ahora Sammy decía, ¿cómo yo entiendo lo importante que es ver qué elemento está fuerte en mí? Ahí es un ejemplo de lo ideal. Eso es como tener un cubo de Metatrón en nuestro interior, todos los elementos en total armonía. Pero la base de la forma geométrica, como es el cubo de Metatrón, es la base que tiene que ver con la siguiente. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver. Es bonito que todos nos podamos visualizar así, porque es como tener un gran USB. Nosotros en esa imagen que ustedes ven ahí van a ver a una persona que tiene dos pirámides, una abajo y una arriba. Entonces, eso refiere al anclaje. Pero esta figura se trabaja cuando somos conscientes de que no podemos avanzar si no tomamos decisiones, si no tenemos una idea fija, clara. En las personas que ya reconocen, de repente no pueden saber con exactitud su carta, pero uno es consciente, ¿no? No, soy una persona muy creativa, pero a veces soy muy versátil. Trabajar con esa forma nos ayuda. Nos podemos visualizar y ya los que quieren hacer un trabajo más complejo, tejerlo, hacerlo, visualizando las pirámides, tanto abajo, y esto también me recuerda a esto, ¿no? Todo empieza
desde el número 3. En la geometría sagrada, el triángulo es muy importante. Si ustedes hacen así con su mano, van a ver acá un triángulo, pero también van a ver que aquí en las dos puntitas también se forma otro triángulo chiquito, que nos dice no hay arriba sin abajo, y viceversa, no hay abajo sin arriba. Entonces, es el anclaje. Para que podamos entender algo, tenemos que aterrizar las ideas y podemos crear, porque al final somos eso, somos una esfera creadora. Esa es la finalidad del alma, al final ser iluminado, ser un santo, ser un dios, hasta poder, quién sabe, ser un planeta. Eso es lo que se dice incluso de otros facilitadores como Matías Estefano, que dice al final tenemos la oportunidad de vernos en esa grandeza. Y ese es el elemento aire. Ahorita que hablaba Sami, para empezar con aire, y de ahí ya tú contarás sobre el elemento aire en la carta natal, ¿no? Me imagino. Yo doy con esa introducción. El elemento aire está representado en la geometría con estas dos pirámides que anclan la energía. Visualizarlo nos ayuda, respirar. Ahí la siguiente diapo, Samicito. La siguiente diapo. No, la siguiente. Ella me pasé al elemento fuego. Vamos a ver si está por ahí. No, creo que estaba antes. Ya me pasé ya. Antes. No, antes de antes. Retro. Una retro más. Por ejemplo, esa es muy importante. La siguiente, la que sale el campo energético. La siguiente de esas, amiguito, ya. Esa. Bueno. La que salía anterior era un ejemplo de cómo nuestro campo energético se ve afectado por nuestro tema emocional, sobre todo ello, ¿no? Y lo que nos dice es que tenemos que aprender a respirar. El elemento aire te dice aprende a respirar, aprende a conectar con tu creatividad. Y es visualizar. La geometría te ayuda a poder tener una herramienta de visualización para que tú puedas conectar con la información que viene de tu yo superior y se ancle, baje, para formar lo que llaman el toroide, ¿no? La energía para que vuela de esa manera. No sé si puedes poner la anterior, Samicito, que ahí sale como un ejemplo. Antes de esa, nada más una antes. Esa. Como ven, ahí hay un campo electromagnético que nos refiere cómo pasa la energía correctamente. Entonces, el elemento aire nos ayuda a poder conectar con esa energía. Si no mantenemos una buena respiración o aprender a sacar nuestras ideas que nos estorban un poco, no vamos a poder mantener el equilibrio. Entonces, yo diría que en tema de geometría sagrada, sobre todo en el cubo de Metatron, que es una clase bonita que se da para conectarnos con nuestros elementos internos. No hay nada sin la base, y la base del cubo de Metatron es la idea, la creatividad. Una vez que tú anclas y aprendes a respirar y a bajar, puede generarse la armonía y la energía, puede pasar correctamente. Entonces, eso refiere el elemento aire. También, como es un conjunto de triángulos, al final, el 3 siempre es la reconexión. El 1 es el todo, pero cuando el todo, o viene a ser yo, Sami o cualquiera, viene a este mundo a experimentarse con otros mundos, quiere decir con el otro yo, con mi pareja, con lo que fuese, existe o la unión o la separación. Y el número 3, que viene a ser el triángulo, es la reconexión. Poder reconectar con una fuente. Entonces, el número 3 es el verbo, es el hablar, el hacer, y en consecuencia poder anclar información con la figura que les mostraba del octaedro, que salía ese hombrecito debajo de esas dos pirámides. ¿Cómo sientes, Sami, lo que voy diciendo? Yo lo siento muy bien. Me preocupa que tengamos todavía 3 elementos por describir y 20 minutos para concluir nuestra charla. Entonces, tratemos de llevarlo más corto, digo yo, mi querida, Okay. para dar oportunidad de participar. ¿Quieres que haga un resumen? ¿Quieres que haga un resumen de los elementos o vas a hablar ahorita? Yo creo que podrías tú hablar de los elementos también, claro, dado que conoces el tema desde la astrología, y ya entro yo a hablar de la descripción de la carta
para que la gente entienda con referencia a su carta cómo los podría identificar, podría utilizar, ¿vale? Ya listo. Voy a hacer el resumen ahora sí. Entonces pasa a la siguiente diapositiva y me vas ayudando con eso. Acá me dices. La siguiente. Ya, sigue pasando. Ya, ahí nos quedamos. Muy bien. Anterior, se pasó. Muy bien. Aquí me regreso. Acá yo justo acabo de hacer un octaedro, ¿no? Que decía la pirámide arriba, la pirámide abajo. Yo estoy dentro de la pirámide. ¿Y qué pasa cuando yo encuentro esa reflexión y llego a una idea clave, ¿no? El elemento aire encuentra una idea clave y a consecuencia el fuego se activa correctamente. No hay uno sin el otro. Todos los elementos son importantes. Porque una persona puede ser muy creativa, pero si no se activa, no genera materia. Entonces, esa figura que ven ahí representa el fuego, el tetraedro, que viene a ser cuando esas caras de esas pirámides empieza a iluminar. Entonces genera lo que es la Merkabah, ¿no? Acá tengo una Merkabah que hice, que genera la iluminación del ser, la totalidad. Pero en ese proceso, cuando meditan, esa posición es muy conocida, ¿no? El fuego, el tetraedro quiere decir, ya tengo la idea y el tetraedro me genera una pasión, que inevitablemente esa energía empieza a crecer para pasar a la siguiente diapo. Vamos a ver si sale por ahí. Vamos a ver. Ya, bueno, esa es la que puse para conectar con el cubo. El cubo representa la materia. El número 4, el cuadrado, ya son las paredes que estabilizan. Yo encuentro, fuera de salir de mi versatilidad, de mis ideas locas, una decisión, genero fuego, acción, y por lo tanto, inevitablemente se genera la materia. En la geometría del cubo, ese es el símbolo que representa la materia. Las personas que les cuesta materializar y que ya en su carta verán, si el elemento tierra es muy débil, pues hacer cubitos también les puede ayudar, desde un gráfico, desde tejerlo en 3D. Acá tengo una chacana, por ejemplo, que tiene mucho que ver, es una escalera para poder hacer y concretar. Entonces recuerden que el 4, incluso el 4, desde la carta astral, la casa 4, ¿qué es? La familia, las raíces, la tierra donde tú naces, tus papás, tu mamá. Entonces el 4 siempre va a representar, tanto la numerología como la geometría sagrada, una estabilidad. Y luego de ello ya se empieza a generar nuestro primer cubo, porque el cubo en sí, como yo soy facilitador del cubo de Metatron, me enseña una escuela de cómo se empieza a materializar las cosas o a formarse hasta llegar a una complejitud como es una esfera, como la rueda zodiacal. Entonces, a ver, vamos a pasar a la otra diapositiva. A ver, por ahí, ya. Después del 4, que salimos de ese cuadrado que inevitablemente, por ejemplo, por ahí alguien que está ahí tuvo la idea creativa, dijo voy a hacer esta empresa, le puso pasión y empezó a generar materia. ¿Qué es lo que nos dice el 5? El 5 es la mano abierta, es cuando el cuadrado se expande y empieza la decoración, por ejemplo. Voy a empezar a decorar mi local, por ejemplo. Empieza la creatividad. Igual que en la casa 5. En la casa 5, en tu carta astral va a significar la creatividad, la casa de los hijos, la casa del nacer, e incluso del juego, del romance. Entonces, el 5 en la geometría sagrada es muy importante. Tenemos a 2 figuras geométricas que son terapéuticas, que ya los mostraré en otras diapos, que salen las personas que trabajan con estas formas geométricas que tienen el pentágono. El pentágono simboliza esa expansión. Entonces hay que mirar la casa 5 para ver cómo está esa casa 5, qué nos favorece. Por ahí que alguien tiene el sol en la casa 5 y no tiene idea, y donde su poder está enormemente favorecido de la creatividad, hay que mirarlo desde ahí. Y esta forma desde la geometría, como ven ahí, que las he puesto icosaedro, que significa 20 caras, y dodecaedro, que son 12 caras, que viene a ser la forma más redonda, así como los 12 signos del zodiaco. Acá tengo un dodecaedro que he tejido. Es lo más similar, lo que más se asemeja al círculo. Entonces, el círculo me acerca a la totalidad de mi ser, a que yo entienda que no solamente soy Géminis, yo soy Aries, Tauro, soy todos los aspectos, con algunos más intensos, otros más débiles. Estas formas en geometría sagrada se pueden tejer, poner, y algunos lo colocan en el chakra corazón, porque estos enlaces están en nuestro ADN.
Entonces, tú lo puedes tener y no tienes idea, inconscientemente está trabajando en ti, porque son formas perfectas que están dentro de nosotros en nuestros enlaces. A ver, vamos a pasar a la siguiente, Samicito. Ahí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de una imagen de un hexaedro. No tengo una forma porque en sí son los 5 sólidos platónicos en la geometría del cubo de Metatron, geometría sagrada, pero el hexaedro nos muestra la forma de la clorofila, por ejemplo. La clorofila es la sangre de los vegetales y en nosotros la hemoglobina es nuestra sangre. Son complementarios, en el centro tienen estas formas, estos enlaces hexaédricos que nos hablan de vida. Y hablamos de que hay 6, ahí estoy hablando hexaedro 6, igual que la casa 6. La casa 6 que viene a ser la salud. Entonces ahí me parece muy curioso, ¿no? Hablamos de la sangre, hablamos de la vida y hablamos de la casa 6 que viene a regir la salud. Por ahí que lo vi me pareció interesante colocarlos a mí. Desde la numerología, si ustedes ven el número 6, es un número con bolita, con pancita, es un número embarazado, que nos abre conciencia a lo cotidiano y a sostenerme, ¿no? Y ya a partir, ahí vamos a ver otra diapo, amiguito. Vamos a ver si más diapo. Esas son las figuras de los sólidos platónicos, como les decía, donde están los 5 sólidos platónicos, la esfera, que viene a ser donde todos se encajan, y la espiral, que si ustedes ven su carta se van a dar cuenta, ¿no? La esfera es el protagonista. A ver, vamos a pasar por ahí. A ver, pasa la diapo, amiguito. Ahí, como les decía, están las terapias alternativas donde las personas utilizan la geometría sagrada, algunos se ponen dentro de las pirámides, se dice que cuando tú colocas algo dentro de una pirámide perdura más, utilizan la geometría para que tu energía reconozca la forma que es perfecta y está dentro de nosotros. A ver, una más por ahí. No hay más, Jenicita, es la última. Ya. Entonces, los 5 sólidos platónicos nos hablan de estas formas, pero al igual que la carta natal, como la gente que está aquí tiene ese conocimiento de la carta, de la casa 1, que es tu yo, esa unidad eres tú. La casa 2 viene a ser estos recursos, la conexión con lo que yo recibo, que es a mí. Jenicita, si quieres me dejas tener a mí también, si tú lo deseas. No, ya lo sé. Solamente lo que quería decir es que a partir de la casa 6 estoy conectando con la geometría sagrada. ¿Por qué? Porque a partir de la casa 7 hasta la 12 ya es algo más externo. Es mi pareja, mi conexión con el otro. Entonces, yo diría que la geometría sagrada funciona muy bien cuando hablamos intensamente de ti, de tu yo, conectando con esas 6 primeras casas. Y las geometrías que nos conectan con la gran sabiduría es el gran dodecaedro, que es una forma que tiene las 12 caras, que conecta con los 12 signos del zodiaco y con la totalidad, ¿no? Eso es, amicito, mi parte, mi resumen de lo que puedo decir. Muy bien. ¿Qué signo eres tú, Jenicita? Yo soy Géminis. Géminis, sí, es verdad. Géminis. Bueno, voy entonces a cerrar acá esta parte. Algunas inquietudes en lo que hemos conversado. Disculpen. Sí, algunas inquietudes en lo que hemos conversado. Disculpen, es que me perdí acá. Bien, preguntaba si alguien tiene inquietud. Okay. Voy a quitar acá. Si hay algunas inquietudes en lo que ha venido presentando Jenny o algún comentario, escucho yo. Alguien que haya levantado la mano por este lado para comentarles un poquito más del tema de la astrología. Bien, ¿alguien por aquí, algún comentario que tengan? Bueno, entonces, voy a compartirles unos detallitos. Estábamos mencionando hace un rato, ya voy a poder cerrar aquí el WhatsApp afortunadamente, y voy a buscarles entonces acá lo que tiene que ver con las casas astrológicas y vamos a rayar sobre ello. Les comentaba, así lo mencionaba Jenny muy acertadamente, el concepto de los elementos fuego, tierra, aire y agua
en donde fuego nos habla de la automotivación y donde el fuego se mueve desde el elemento, desde la simbología de la acción. Voy a compartirles aquí la página también. Pero ahora vamos a mirar el escenario desde las casas. Voy a compartirles desde las casas. Ahí ya lo estamos, me imagino que ya lo están viendo, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar si lo estamos viendo? Por favor. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo ahí? Sí, ahí lo estamos viendo entre todos, ¿verdad? ¿Sí? Yo no lo veo, visito. No sé si alguien ve. Yo tampoco. A ver. ¿Sí? ¿Ahí lo están viendo? No, yo no lo veo. Ok, vamos a revisar. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Gracias, Martín. Bueno, muy bien. Entonces, yo voy a rayar sobre esta filmina como para acompañarnos un poquito en este tema, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos el concepto de una de las casas astrológicas. Entonces, ¿cómo conecta la astrología con el escenario de las casas? Lo primero y lo más interesante es que la astrología, yo diría que se mueve basado desde 3 números fundamentales, ¿no? El número 12, que es el conjunto de las 12 casas, el número 3 y el número 4, desde de estos escenarios, ¿no? Tomando el 12 como un contorno y siempre en la numerología, mirando el 12 como también la suma del 1 y del 2, como el principio del número 3, que es uno de los números, si no el más importante, para mí el más importante de todos, en el concepto de lo que tiene que ver con la dinámica de cuerpo, mente y espíritu, la Santísima Trinidad, ¿sí? O todo lo que tiene que ver con los escenarios de dinámica. En el elemento de fuego, el triángulo es el que maneja la dinámica, si no estoy mal, ¿verdad, Yenisita? Que tiene que ver con la acción. Pero pues entonces, cuando yo voy a mirar el elemento de fuego desde la carta natal, aquí lo voy a rayar. Veamos que tengo yo acá. Ahora sí lo veo mejor. Eso. Lo voy a rayar aquí más fácilmente. Entonces, yo tengo la casa 1, esta que es la casa 1, que nos habla de la casa del yo. Recuerden que la casa 1, la casa 5 y la casa 9 son las casas de los elementos de fuego. La casa 9, la casa 5 y la casa 1. Uno desde Aries, perdón por mi caligrafía del dedo, 1 desde Aries, 5 desde Leo y 9 desde Sagitario. Entonces, desde aquí, fíjense que ya empieza a aparecer un escenario de una relación triangular. Traje este ejemplo desde el elemento de fuego, ¿sí? En donde los 3 elementos se correlacionan, pero vienen siendo como primos hermanos, ¿sí? Uno complementa al otro. ¿Por qué es importante entender este concepto? Porque si yo tengo planetas en este escenario de mi casa 1 donde yo soy y me identifico, puede ser que tenga una conexión porque este planeta esté después de los primeros 10 grados, en lo que se conoce como segundo decanato, en correlación con esta casa 5, o después de los 20 grados en correlación con esta casa 9. Es decir, yo tengo la oportunidad de complementar si entiendo cómo mi signo o los planetas que están en algún signo, de acuerdo si están en los primeros 10 grados, en los segundos 10 grados o en los terceros 10 grados, tienen correlación con otro signo del mismo elemento. Esto es un tema importante para entender porque vamos a identificar que no somos puros y duros necesariamente en un aspecto de un planeta. Vamos a suponer Venus. Si yo tengo a Venus en Tauro a 20 grados, a 19 grados de Tauro, entonces Venus en Tauro, ¿sí? Me habla de la oportunidad, bueno, voy a tomar en este caso, Venus en Aries me habla de la oportunidad de poder manifestar mi energía, llamemos física, o mi pasión, ¿sí? Desde la dinámica, mi vitalidad desde la dinámica del ariano. Pero cuando voy a mirarlo desde Leo, aparece un concepto que tiene que ver con reconocimiento, con autoestima y con valoración personal, asociado también con el afecto. Y si voy a un Sagitario, tiene que ver con la oportunidad que tenemos
de compartir un escenario de creencias, de sueños, de visiones, ¿sí? De acuerdo con, por ejemplo, con la persona que queremos. Entonces, empezamos a entender que hay una correlación muy bonita que se puede dar desde los mismos 3 elementos. Cuando estamos generando un triángulo, entonces estamos generando una dinámica adecuada, una dinámica de acción. Ahora, cuando hay una posición un poco más radical, ¿sí? Que voy a mencionar, que es, voy a cambiar el color acá. Vamos a suponer que ahora voy a hablarles entonces voy a cambiar de color, de las cuadraturas. Voy a tomar otro ejemplo, ¿sí? Si yo partiera de la base de esta casa 2, pues ya sabemos que cuando le sumo 4, voy a casa 6 y voy a casa 10, aquí volvería a tener un triángulo que ya voy a borrar, ¿de acuerdo? Debería haber la misma dinámica desde el elemento de tierra. Lo voy a borrar. Entonces, este elemento de tierra, perdón, borré todo, perdón, vuelvo a algo, le hago aquí undo, listo. Este elemento de tierra lo borro, esto es de acá, ¿sí? Y voy a ponerle otra vez aquí al lapicito para dejar el triángulo como estaba. Entonces, voy a hablar ahora de un elemento o de una geometría, de un elemento que ya no tendría tanta disposición de ser dinámico, que es, por ejemplo, una cuadratura, que se da vamos a tomarlo en este caso, cada 4 signos. Entonces, 1, 4, ¿sí? El otro sería, 1, 4, 7, ¿sí? Y estaría aquí en 10. Entonces, cuando yo funciono desde esta posición, estamos viendo que armamos el cuadrado. Desde la astrología, estos se conocen como cuadraturas, porque yo tomo el centro desde acá, ¿no? Y esto es lo que se ve en astrología como una cuadratura, ¿sí? Estas cuadraturas son aspectos tensos, son aspectos complementarios, pero son aspectos que permiten, en la astrología la bondad es que no nos permiten ver un proceso complejo sin oportunidad de salida. Entonces, cuando vemos desde aquí las cuadraturas, vemos la oportunidad de ajustarlo, hacer un trabajo como de quiropraxis, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo tengo un signo, en la casa 1 tengo a Aries, Tauro, aquí tendría Tauro, aquí tendría Géminis, aquí tendría el signo de Cáncer. Entonces, claramente no coinciden en el sentido de que Aries es fuego, Cáncer es agua. En este caso hay una correlación desde su cardinalidad, es decir, ambos son signos que son cardinales, son líderes, pero en la realidad, esto es lo que conocemos como cualidades, en la realidad ellos tienen unas diferencias, porque tienen elementos distintos, que es lo que venimos hablando. Me extendí mucho, simplemente lo importante saber aquí es que el fuego no está coincidiendo con el agua. Bien, el agua funciona mejor en referencia con la tierra, el fuego funciona mejor en referencia con el aire. Entonces, cuando ocurre esto, hay que hacer un trabajo especial. Es decir, si yo como individuo tengo que atender un proceso personal, pues en mi familia, que es casa 4, tengo también que ver cómo lo estoy manejando, cómo lo estoy complementando y cómo me ajusto como individuo a una referencia de familia. Bien, esto por traer otro ejemplo de lo que tiene que ver con las casas y lo que tiene que ver con los aspectos derivados de las casas. Bien, lo otro que quería comentar es 2 aspectos adicionales. El otro punto es cuando aparecen, voy a tomar otro ejemplo para no extenderme, porque dado el tiempo, pues voy a limitarme un poquito en mi explicación. Vamos a suponer que el Sol se encuentra en esta casa, en casa 3, ¿sí? Y vamos a suponer que la Luna se encuentra también en casa 3 y se encuentra en un aspecto que conocemos como conjunción, están conjuntas. Entonces, cuando aparece este concepto de conjunción, aparecen integradas las fuerzas de ambos planetas. Puede ocurrir, ¿sí? Lo que normalmente ocurre, lo que cotidianamente, lo que comúnmente ocurre, es que
los dos planetas coincidieran en el mismo signo. Pero puede ser que, dadas las circunstancias, un signo, por ejemplo, está en los últimos 28, 29 grados de un signo anterior y el otro planeta está en los primeros 2 grados del signo siguiente. ¿Eso qué nos da? Nos da que de todas maneras, en esta circunstancia, los dos se están complementando, pero desde dos referencias distintas, pero igual se integran. Y entonces aquí aparece, en lo que diría Jenny acá, el principio de la unidad. ¿Sí? Hay 4 aspectos fundamentales que estoy trayendo. Uno es el trígono, que lo mencioné. Otro es la cuadratura, que la mencioné. Otro es la conjunción, que la estoy mencionando. Y por último, voy a traer otro ejemplo rápidamente, que es la oposición. Vamos a suponer que un planeta X está acá. Voy a pintar entonces a Mercurio acá y voy a suponer que Saturno se encuentra aquí al frente. Entonces, lo que conocemos como una oposición es una línea opuesta, ¿sí?, entre un planeta y el otro, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo. Entonces, esta oposición, ¿sí?, Jenny la mencionaba como una partición. En la astrología, es cierto, hay dos fuerzas que jalan cada una en beneficio de su propio interés, pero muchas veces ese ejercicio de dos fuerzas jalando cada una para sí misma hace que se genere un equilibrio. Vamos a suponer que este Mercurio se encontraba desde Piscis, ¿sí? Desde el signo de Piscis, vamos a suponer. Y por el otro lado, en el otro lado, pues este Saturno está desde Virgo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Mercurio está desde Piscis, se vuelve muy evaporado, se vuelve muy perdido, se vuelve muy elevado, le cuesta trabajo. Entonces, tiene un Saturno opuesto que le está diciendo: yo te voy a dar estructura, yo te voy a dar rigidez, yo te voy a dar claridad mental, te voy a dar la oportunidad de analizar y llevarlo desde una estructura mucho más aterrizada, ¿no? Entonces, fíjense que lo que aparentemente se veía como una posición negativa termina por ser una posición complementaria. Entonces, quería compartirles un poquito esto, ¿no?, de cómo se ven los aspectos. Lo que hice aquí es reduciendo el tiempo a la mitad para explicarles en la misma gráfica el contenido de las casas y el contenido de los aspectos, ¿sí? Importante cuando mencionaba los múltiplos de 3 y 4, entonces, ¿qué estamos viendo? Vemos que las casas se complementan o los signos se complementan cuando se repiten de a 4. Es decir, cuando yo tengo, fácil, voy a poner aquí, perdónenme lo obvio de la fórmula que voy a poner, ¿sí? Lo básico, ¿sí? Tengo un total de 12 casas, ¿sí? Y tengo un total de 12 signos. Entonces, los 12 signos, pues hay 4 elementos, tenemos 3 signos de cada elemento, ¿sí? Eso está claro. Y en consecuencia, tenemos que cada uno de estos signos tiene una cualidad. Llamémosla cardinal, que es líder, fija, que es terca, y mutable, que es adaptable. Esas 3 cualidades, cuando yo lo miro por cualidad, tenemos entonces 4 signos con 4 cualidades, ¿no? Que son los elementos que estamos viendo, ¿no? 3 signos en cada elemento, ¿sí? Y estamos viendo entonces que tenemos 4 elementos, ¿no? Y entonces, esta misma correlación que estoy anotando acá se ve desde la carta. Hay cuatro signos que los vemos aquí en colores, ¿sí? Llamemos que este fuera fuego, como lo destaqué. Llamamos que el siguiente fuera tierra, vamos a suponer, el siguiente aire y el siguiente agua. Y la secuencia es así: fuego, tierra, aire y agua. Y luego fuego, tierra, aire y agua. Entonces, teniendo estos elementos, yo sé que tengo una secuencia. Adicionalmente, hay otro tema que me parece importante. Jenny lo mencionó también, y es el concepto de la dinámica de la vida dentro de la carta natal. Y ya con esto termino. Sí, Pati Huertas abandonó la reunión. Tienes razón,
era hasta las 7:05. Muy bien. Entonces, hay 4 cuadrantes que es importante entender. Con esto termina mi explicación. Y volvemos a dividir la carta en 4 partes de a 3. La primera parte tiene que ver con la primera etapa de nuestra vida. Desde que me conecto con el yo soy, conmigo, hasta que llego al momento en donde establezco una familia, llamémoslo así, por cuenta de terceros, en donde me reconozco, donde atiendo mi conocimiento y mi primera sociabilidad, y donde conozco mis recursos y donde atiendo mi primera comunicación, mi primera sociabilidad. Luego empiezo a trabajar lo que conocemos. Este es el cuadrante personal. Aquí le pongo una P. Luego viene el cuadrante social, que es este, que nos habla de la oportunidad que tengo de establecer una familia, de organizar mis proyectos y eventualmente también tener a mis hijos, y de construir mi actividad laboral, es decir, de vincularme como persona activa en una actividad laboral, ¿sí? Luego viene el cuadrante, este es el cuadrante personal, luego viene el cuadrante social, luego viene, entonces, el cuadrante familiar, es esta parte de acá, discúlpenme, es el cuadrante familiar. Luego viene el cuadrante social, que es el que nos habla, es el cuadrante social que nos habla de la oportunidad que tenemos de vincularnos en una relación de pareja o en principios de asociación, un trabajo de transformación personal, y adicionalmente de construir un sentido de existencia. Entonces, ese es el cuadrante social. Y por último, tenemos el cuadrante universal. Sí, este cuadrante universal nos habla, permítanme un segundito discúlpenme, por favor. Sí, y entonces el cuadrante universal nos habla de cómo nos vinculamos a través de nuestra profesión, cómo conectamos con la comunidad y cómo podemos llegar a escenarios mucho más elevados, ¿no? Algunos lo ven como el inconsciente, pero yo también lo vería como la oportunidad de llegar a la divinidad. Entonces, entendiendo estos ciclos, entendiendo cómo la carta se puede dividir en cuadrantes, cómo se pueden manejar, digamos, estas secuencias, pues tenemos la oportunidad de poder discriminar los elementos, de poder discriminar cómo todo esto funciona en un principio de orden. Disculpen, la verdad que hoy tanta disvareo, diría yo, con este proceso de hoy. Bueno, yo por mi parte terminé mi explicación. No sé si hay alguna inquietud. Siento que no quedó muy clara y lamento muchísimo la falta de claridad que percibo en mi explicación. Quisiera compartirles todavía, si tienen un tiempito, vaqueros, pero no sé si Jenny quiera compartir otras cositas, por favor, para poder entonces entrar ya a compartirles 2 minutos el ejemplo de Queros en lo que tuvo que ver con el trabajo que hicimos de la numerología y de la geometría sagrada. Adelante, Jennycita. No, yo creo que igual todas las personas que se han conectado tienen una curiosidad de conectar, y creo que Centro Queros es un ejemplo de lo que se ha querido hacer, un centro holístico con un propósito mayor, ¿no? Desde mi parte, pues he tratado de explicar brevemente porque es algo extenso, tal vez a veces un poco complejo, pero si relacionamos la geometría con la numerología y las casas, vamos a obtener una información completa, ¿no? Así que, Sammy, yo creo que sí, pues es necesario para que vean lo que tiene que ver Centro Queros con la geometría sagrada. Bien, voy a compartirles entonces rápidamente una filmina que es lo que conocemos desde la arquitectura como la planta del sitio, del proyecto. Me avisan cuando ya la estén viendo, por favor. ¿Sí? Creo que ya la están viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿La están viendo conmigo? Por favor, sí, alguien sí, me ya. confirma. Gracias. Sí. Muchas gracias.
Ok, entonces les voy a compartir algunos detallitos, ¿no? Keros, esta es la planta que se conoce como la planta de localización, de arriba para abajo, ¿no? Perdónenme por si estoy partiendo de la base que no es claro para ninguno. Entonces, Keros se compone de dos partes. Una parte que es el centro de alojamiento y otra parte que es el centro de actividades. No vinimos a extendernos en la descripción de Keros, simplemente a mostrarles cómo funcionó aquí los principios de la geometría sagrada. Lo primero y lo que no podemos explicar desde acá en detalle, pero lo voy igual a mencionar, ¿sí? Es que Keros tomó la referencia de los nodos planetarios, es decir, el planeta, no recuerdo bien, creo que son 684 puntos los nodos planetarios, ¿sí? De la red planetaria, y uno de ellos se subdivide en una red menor. Imagínense como el balón de fútbol, como lo que estaba mostrando Jenicita, del dodecaedro, por ejemplo, ¿sí? Y en esa figura aparecen unos puntos que unen la geometría de cada una de las caras que lo componen. Entonces, esos puntos se subdividieron. En México solamente hay 2 puntos de la red planetaria y luego están las redes secundarias. En la red secundaria, Keros se ha conectado a través de este punto que les estoy mostrando aquí. No sé si lo voy a ponerlo, voy a hacerlo un poquito más grueso para que lo veamos más fácilmente. Gracias. Entonces, fíjense, acá está conectado Keros. ¿Ok? En el centro del proyecto. Entonces, este punto ya generó una ancla a la rejilla planetaria. Luego, es decir, ya estamos conectados en un proceso energético. Luego viene el trabajo que se hizo de integración, lo pinto desde otro color, con la espiral de Fibonacci. La espiral de Fibonacci para buscar proporción en el proyecto y adicionalmente para integrarlo en una dinámica evolutiva. Y esto es lo que se hizo. Como están viendo ustedes, acá se las estoy pintando. Perdónenme perdón, aquí me pasé. Perdón, un segundito. Disculpen. Esta se gira acá y entra acá y hizo toda la vuelta que están viendo ustedes acá para integrarse, ¿ok? Aquí realmente pasó y pasa por el centro del área de actividad, ¿no? Aquí por este centro del área de actividad. Entonces, aquí lo estamos viendo en la proporción áurea. Aquí lo estamos viendo. Y adicionalmente lo estamos viendo en la escala de Fibonacci. Bien, entonces, ¿qué hicimos con esto? Buscamos integrar el proyecto. Adicionalmente, el área de actividades, si se dan cuenta, es un círculo perfecto de 12 zonas, ¿sí? Asociado con el mismo principio de la astrología. Y adicionalmente, este círculo está dividido, lo voy a pintar de otro color para que lo entendamos, está dividido en 3 áreas. Aquí las estamos viendo. Una, que esta parte tiene 2 pisos. Una hasta aquí. Esta parte tiene 2 pisos. 2 hasta aquí, que esta parte tiene 1 piso. Y 3, una parte que va a nivel de terreno. ¿Por qué? Porque así como estamos recogiendo en una espiral, estamos buscando que haya una espiral inversa que reciba. Una espiral inversa que reciba. Una espiral inversa que recibe desde el centro de actividad. Entonces, todo está integrado y todo está fluyendo. Ahora, viene el tercer tema y es cómo, y traigo en un ejemplo, cómo hemos podido nosotros utilizar, ¿sí?, el principio de 3. Entonces, vamos a mirar. Acá tengo yo una unidad. Acá tengo otra unidad que son las unidades habitacionales. Es decir, las habitaciones donde estábamos mencionando Lucas y Martica se han quedado. Tomé 3 unidades. Son en total 7 asociadas con los 7 chakras del cuerpo. Entonces, fíjense lo que ocurre. Lo que ocurre es que yo tomo un punto desde acá, un punto desde acá y un punto desde acá, que es el centro de las unidades, y les genero un triángulo perfecto, un triángulo isósceles. ¿Sí? Y además
están ubicados, ¿sí? A 14.23 centímetros, perdón, a 11.25 están ubicados de uno del otro. Es decir, esta distancia y esta distancia son iguales y 11.25 nos suma 9, que son 3 veces 3. Entonces, en esta proporción, y podría traerles también ahorita, pero creo que nos extendemos, tenemos la oportunidad de entender que todo el proyecto está conectado con base, como están viendo acá, en la geometría sagrada y con base en principios y con base en numerología, ¿sí? Como se dan cuenta. En este caso aquí pareciera que no, pero aquí está el círculo de fuego que hemos diseñado y este círculo de fuego está empatando para que a su vez tengamos correspondencia con este punto y con este punto que es más extenso porque tiene 2 puntos, 2 pisos, pero que fíjense, les voy a mostrar otro detalle y ya con esto termino. Y voy a pintarlo de otro color, a ver qué color escogemos acá. Yo creo que de pronto este morado. Ok, y entonces, si nos damos cuenta, este círculo, que aquí es donde me encuentro yo como guardián del proyecto, está en perfecto eje norte-sur con, aquí lo estoy pintando, con la entrada del proyecto. La entrada del proyecto es aquí originalmente, aunque hoy por hoy estamos entrando por esta entrada de servicio. Si vemos dónde está el norte, aquí lo vemos el norte ubicado. Este norte nos está mostrando que estamos orientados en como es correcto. Estos son los principios básicos, ¿sí? De aquí vamos hasta el detalle de las ventanas. Vamos hasta el detalle de las puertas. Ahora, la pregunta que hago yo, bonito con esto es, y ya para terminar, ¿no? Es, ¿alguno de ustedes, esto yo creo que ya lo puedo quitar, lo dejo ahí como reflexión mientras termina mi frase. ¿Alguno de ustedes ha medido su casa? ¿O han tenido el tiempo de medir su cuarto? De mirar si la proporción en la cual se encuentran es adecuada. ¿Quién? ¿Alguien dijo yo? Lo honro, o la honro. ¿Sí? Porque resulta que hay una proporción de espacio en el cual nos refugiamos, convivimos, dinamizamos, dormimos, comemos, disfrutamos de nuestra pareja, que es armónico o no lo es. Entonces, estos principios de geometría sagrada y de numerología tienen un efecto complementario en el entorno que creamos alrededor de nuestro principio de orden. Yo con esto termino ya mi explicación. Quiero que Jenny termine la charla como merece ella y ahorrarla antes que nada, disculpándome también por mi incomodidad, ¿sí? Como cualquier ser humano también puede incomodarse. Y ya estoy en otro ambiente, ya cuando terminamos, pero así es la vida. Bien, yo lo que quiero que hagamos con este ejercicio es que tenemos una responsabilidad de promover el orden en nuestra vida como individuos. Tenemos las herramientas para poderlo atender. La carta natal, los principios de la numerología, los principios de la geometría sagrada, cómo podemos construir nuestro entorno, ¿sí? Cómo podemos complementar el elemento que esté deficiente en nuestra carta, cómo podemos buscar equilibrio en nuestro proceso personal. Pero para ello necesitamos integrarlo. Entonces, desde mi astrología me refiero con responsabilidad, no es mía. Desde mi responsabilidad en la astrología, yo les ofrezco que podemos entrar a la carta natal de cada uno de ustedes, mirar qué elementos son los que realmente corresponden, ver cómo esos elementos se complementan, acompañarlos desde principios que tienen que ver con el trabajo que estamos mencionando aquí en geometría sagrada, ¿sí? Algo de numerología también, y hacer un trabajo bonito de ordenamiento personal, ¿sí? Que toma tiempo, yo no sé, yo no creo que tome mucho tiempo. El proyecto de Queros, aunque fue un proyecto canalizado, muchas gracias a todas mis guías por el acompañamiento en este proyecto,
pues nos tomó 4 meses diseñarlo. Yo no creo que diseñar a una persona requiera más de 4 meses. ¿Sí? Yo creo que en un mes podemos hacer un trabajo muy bonito con cada uno de nosotros en el trabajo individual, ver qué nos falta, cómo nos podemos complementar, cómo podemos apoyarnos para encontrar esos balances. Pero para eso necesitamos tener, para pues, con mucho gusto, Yaquisita, ¿no? Sí, seguimos en contacto, sí, Yaqui se despide. Muy bien, entonces, lo que terminaba por decir, tenemos la oportunidad de integrarlo, yo les ofrezco la oportunidad de la consulta de revisarlo, hacerlo como un ejercicio distinto de ordenamiento y de balance, distinto a la propia consulta. Lo traigo como como una herramienta. Y ahí termino yo. Jennicita, sé que también tiene la propuesta de los sólidos y ver cómo esto se puede organizar, que también me parece que es importante, ¿sí? Si alguno tiene inquietud, pues aquí ya estamos terminando por mi parte. Adelante, Jennicita. Bueno, sí, gracias a las personas que se han conectado hoy. Y bueno, sí, ya estamos viendo para poder hacer un taller, ¿no? Y yo ya por mi parte tengo grabado un curso, las personas que están interesadas pueden ahí escribirme, que es un paso a paso, ¿no? Pero ya no es una clase, toda la clase está grabada. Es importante que conectemos con la geometría porque nos puede ayudar a sanar. Es una herramienta sanadora maravillosa. Tanto la astrología como la geometría nos da una conciencia de nuestras formas y la finalidad de nuestro ser, de nuestro espíritu. No lo digo yo, lo dicen los grandes pensadores. El círculo, la esfera, así cuando Da Vinci ponía sus brazos así abiertos y nos mostraba la esfera, encontrar sabiduría en el todo. Entonces hay que conocernos y a medida que nos conocemos vamos a encontrar mucha sabiduría y control emocional, sobre todo. Somos seres espirituales, pero que tienen el gran desafío de manejar sus emociones para lograr materializar lo que deseamos, ¿no? Ese es por mi parte, Samicito. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos, gracias por la paciencia y por la atención. Y gracias por la paciencia con este servidor también, pues vamos, les digo 1000 disculpas. Se cuidan y cualquier cosita, pues estamos en contacto, nos escriben por favor a Jenny Cueva, quien quiera, quien no tenga el contacto de Jenny, con mucho gusto yo se los paso. Quien no tenga mi contacto, Jenny se los pasa. Claro. Ustedes acá. Y quedamos entonces a un WhatsApp de distancia. Y nos vemos en la próxima con mucho cariño. ¿Vale? Una feliz noche a todos. Bye, bye. Gracias, Bye. Con gusto. Bye, bye.